el de publicitar, también se encarga de publicitar el juego. También es el que se encarga de contestar tweets y contestar a los diferentes clientes que quieran, que necesiten o información o que quieran criticar algo también. Por lo tanto, es un perfil también interesante. También está el ejecutivo de marketing o marketing en general, que es el cual se encarga de crear las imágenes y los vídeos que se van a publicar. Y también está este apartado de producción, también está una de las partes más importantes de un videojuego, que es el Game Publisher, o la editorial de juegos, o el que publica los juegos. Este se encarga de dar el dinero por adelantado a los desarrolladores para que creen el juego. Y además acuerdan qué juego van a hacer y están en constante comunicación con el productor para que todo salga tal y como se acordó. Em, y no se necesita solamente, o sea, no siempre se necesita un publisher, no tienes por qué hacer un videojuego y tener un publisher, pero ayuda mucho a gestionar tareas como lo que acabo de decir, del dinero y todo eso, que es importante. Vale. Siguiente. Vale. Los perfiles de desarrollo en videojuegos de diseño, ¿vale? El apartado de diseño también tenemos varios perfiles dentro de él, que es el diseñador de gameplay, el diseñador de niveles, el diseñador de user experience y el escritor. Para empezar, el game player designer o diseñador de gameplay es aquel que enseña cómo se va a jugar, qué mecánica va a tener, cuánto de alto puede saltar el personaje, por ejemplo, cuántos puntos va a ganar cuando derrote a un enemigo y así. Es el que define las reglas del juego y los personajes, los objetos, cualquier entorno interactuable del juego, entre otros aspectos. Este papel es también muy importante porque se tiene que poner de acuerdo tanto con los artistas como los programadores, ya que, por ejemplo, a veces pasa que un diseñador de gameplay piensa que esta mecánica puede ser súper chula para hacer, pero a lo mejor los programadores piensan que es súper complicada y van a tardar, en vez de un mes, van a tardar 6 meses. Y esas cosas también hay que tenerlas en cuenta porque 6 meses en un desarrollo de videojuegos es mucho, por ejemplo. Luego tenemos al diseñador de niveles, que es el que se encarga que, según lo que haya especificado el diseñador de... Uy, perdón. Según lo que haya diseñado el diseñador de gameplay, crea un nivel según a las reglas que se hayan definido. El diseñador de niveles se encarga también de estar en la piel del jugador, en la piel de vosotros, de los clientes que van a usar este juego, y indica qué acciones se pueden hacer en cada nivel. Por ejemplo, abrir una puerta, si tienes la llave, puedes abrir la puerta o cosas así. Y luego está el diseñador de User Experience, que son los que también se llaman de interfaces de usuario. Son aquellos que se encargan básicamente de hacer que el juego sea fácil de usar. Son los que se encargan de hacer, por ejemplo, los iconitos que veis en un mapa, que se llama HUD. En general, todos los iconos que salen aquí en frente de tu pantalla se llama HUD. Cómo se muestra, por ejemplo, la experiencia, cómo se muestra la vida. Por ejemplo, uno de los user experience que yo conozco y que me gusta más es en el juego Death Space, que tiene atrás en la espalda del personaje una barrita que es literalmente la vida del personaje. Ni siquiera no tienes como tal aquí una barrita aquí arriba que ponga esta es la vida. No, lo tienes en la espalda del jugador. Por tanto, no tienes aquí enfrente de los ojos, sino que lo tienes como dentro de lo que es el ambiente del juego. Y luego ya, por último, pero no menos importante, es el escritor, que es el que se encarga de escribir la historia del juego y de otras características del juego como la narrativa en general. Vale, aquí también, claro, evidentemente en videojuegos, una de las cosas también importantes son los artistas y los animadores. Yo en mi formación también sé un poco de arte y también sé un poco de animación, lo cual es interesante a veces saber. Vale, los artistas 3D, como ya sabéis, son los que modelan los personajes, los objetos, las armas y todo lo necesario para el juego. Normalmente se empieza con un boceto, que será el concept art, que lo hace el concept artist, que es el siguiente perfil que ya voy a comentar. Este concept artist es el responsable de decidir cómo será el estilo del juego y la apariencia del videojuego. Son los que dibujan cómo será el escenario del juego, los enemigos y los personajes. No sé si alguna vez habéis visto en algún videojuego que muchas veces regalan o te viene un pack el típico libro de arte conceptual y es como, no sé, no es real porque no se parece a lo que es como el juego de verdad, pero te da una idea de cómo va a ser el juego sin necesidad de ver el juego. Luego tienes el artista de ambiente o el environment artist, que es aquel que hace los escenarios que se vean igual o parecidos a los del concept art.
Luego, el artista de texturas, que también es súper importante, porque es el que le da realismo a los modelos 3D. Y también y es el que también combina diferentes maneras de dibujar. Puede dibujar pueden hacer técnicas de pintura tanto reales, o sea, a mano alzada, a mano. Puede ser también digital o puede ser con fotos también, las texturas. O sea, muchas de las texturas también puede ser, voy a hacer una textura de una piedra, voy a hacer una foto de una piedra. Y a partir de ahí empieza. Y por último, el animador, que se encarga de que los objetos creados por los artistas tengan vida, claro, se muevan y tengan movimiento en general y parezca que es real también. Y luego también están los artistas técnicos, que son un poco diferentes a los artistas que antes he mencionado, porque es como un puente entre los programadores y los artistas que he dicho antes. Son los que dan la vida al juego añadiendo efectos especiales y añadiendo partículas y añadiendo esa chispa que hace que el juego parezca real. El programador gráfico, por ejemplo, es el que se encarga de hacer el fuego, por ejemplo, de un juego, sin que afecte al rendimiento del motor, al rendimiento del juego. Los artistas técnicos ayudan a los artistas a que su trabajo sea más fácil. También porque les crean herramientas a los artistas para que puedan meter todo este tipo de efectos especiales dentro del juego. Y luego el VFX, que son los efectos especiales, es el que añade esta chispa que he dicho antes, de la magia, por ejemplo, de una bola, los fueguitos, el humo que sale del fuego o incluso el viento que sale así con unas rayas normalmente en videojuegos, pues también. El tipo de cosas, parece que no, pero un juego sin eso, ese mismo juego sin eso, le quita como esa vidilla que tiene el juego y ese meterte en él. Vale, también está sonido. Yo de sonido tampoco tengo mucha idea, pero voy a explicarle así un poco por encima. Los programadores de sonido son los que se encargan de escribir el código que hace que los sonidos se produzcan en los momentos necesarios. Por ejemplo, cuando abres una puerta, pues tiene que escuchar la puerta que se abre, los pasos del personaje tienen que concordar con el sonido, porque si no queda como raro, y así. Luego también está el compositor, evidentemente, que es el que crea la música y es que el que crea los temas de, por ejemplo, entras a una zona de peligro, pues una canción diferente a la que es la normal. O estás en modo sigilo y suena diferente, suena como más bajito, más lento. Ese tipo de cosas también añaden profundidad al juego. Y luego también está el diseñador de sonido, que es el que dice qué tipo de cosas, qué tipo de sonidos tienen que sonar en cada momento. Por ejemplo, los disparos, cómo son los disparos de un arma, cómo son los pasos, cómo son la lluvia, cómo es el sonido del fuego, ese tipo de cosas. Y bueno, aquí llegamos al sitio a una de las partes más importantes. Todas las partes son importantes, pero esta parte es como la más grande, por así decirlo, a la hora de crear un videojuego. Porque Different tiene un montón de perfiles. En este caso, aquí he puesto como creo que son 8. Está el programador de inteligencia artificial, el programador del motor, gameplay programmer, programador generalista, programador de redes, programador de físicas, programador de herramientas y programador de realidad virtual. No son pocos. Voy a destacar unos cuantos, ¿vale? Como por ejemplo puede ser el programador de motores. Un motor de videojuegos donde se crea el videojuego en sí. Pues hay algunas empresas que tienen su propio motor de videojuegos, que no son solamente, por ejemplo, yo uso Unity, también existe un Real Engine, que creo que también lo conocéis, pero por ejemplo, la empresa de Far Cry, los que crean Far Cry, usan el Cry Engine, que es su propio motor de videojuegos, por tanto necesitan un programador, bueno, un programador o varios, que se encarguen de dar herramientas a este motor. También, por ejemplo, el Frostbite es otro de los motores que se usan en juegos como FIFA o Battlefront o Battlefield. Entonces, hay diferentes motores, entonces por eso también se necesita programadores de motor. Luego también está el programador de gameplay, que es el que se encarga de hacer el código de interacción entre jugador y juego. Por ejemplo, es el que programa las mecánicas del combate. También trabaja muy de cerca, este programador también trabaja muy de cerca con diseñadores de niveles para balancear el juego. Porque, por ejemplo, yo qué sé, vas a coger una moneda y no es lo mismo ganar 1000 de oro que ganar 100 de oro. Entonces, estas cosas hay que nivelarlas para que no sea ni muy fácil ni muy difícil. O la experiencia o ese tipo de cosas.
Y luego otro de los programadores también importantes es el programador de herramientas, que es el que se encarga de hacer la vida más fácil a todos. Es decir, si yo, por ejemplo, necesito meter un texto en el programa, lo puedo hacer de manera a mano, que a lo mejor pues me tardo, no sé, un día entero en meter los textos de una cosa. Sin embargo, si el programador de herramientas me hace una herramienta que me la hace automáticamente y yo le pongo el texto y ya está, a lo mejor me facilita la vida y lo hago en 5 minutos. Entonces, este perfil también es muy importante. Por ejemplo, el programador de herramientas también puede ser, como no sé si sabéis que tanto en Unity como en Unreal Engine existe una store donde tú puedes comprar herramientas que ha hecho otras personas. Tú puedes crear tu propia herramienta de lo que sea y lo puedes vender allí. Entonces tú puedes comprar, por ejemplo, por 5 euros puedes comprar una función que te facilita la vida. Por el tipo de gente está muy bien tenerlas también en un equipo de videojuegos, claro. Vale. Y ya por último, pero no menos importante, es el perfil de Quality Assurance o los testers en general, que son básicamente los que juegan para ver si el juego está perfectamente hecho. Aquí se cree que la gente del QA solamente se dedica a jugar, solamente se dedica a jugar a videojuegos y ya está. Pero eso no es así. O sea, sí es cierto que juegan a juegos, pero no es tan fácil como decir, le pagan porque juega. No. Por ejemplo, imagínate que hay un mundo, ese mundo lo tienen que jugar como 200 o 300 veces para ver que no hay ningún problema en ese mundo o en esa parte del juego. Entonces no es tan divertido como suena. O sea, imaginaros tener que trabajar 8 horas diarias mínimo para dedicar a un juego que a lo mejor os gustaba antes de empezar a jugarlo, pero cuando lleváis 200 o 300 veces, pues a lo mejor ya no os gusta tanto, ¿sabes? Entonces, es un trabajo que sí, que al principio aún puede molar, pero es durillo, no es lo más fácil del mundo. Y vale, y aquí os voy a contar también lo de los estudios que os he dicho antes. En plan, ¿qué habría hecho ahora? No estudios de como los grados superiores en la carrera y todo eso, sino que qué puedes hacer ya, a partir de ya, por tu cuenta propia, para empezar a dirigirte a crear videojuegos. Para empezar, yo quiero también deciros que yo empecé la carrera, por ejemplo, sin saber programar absolutamente nada. Tenía cero idea. Lo único conocimientos que yo vine fue con los conocimientos de bachillerato de ciencias, los cuales recomiendo porque tanto en videojuegos se usa mucho matemáticas y física, aunque no parezca, pero lo son. Y recomiendo hacer bachillerato en ese sentido de ciencias porque hay mucha gente de mi carrera que se dejó la carrera por carreras, o sea, como por las asignaturas como matemáticas 1, matemáticas 2, programación 1 y programación 2, física también tenía y cosas así. Es difícil. Em, pero a lo que voy aquí es que tendrías que empezar a aprender a programar con Scratch o con Python, que es como lo primero que se aprende. Yo, por ejemplo, en la carrera lo primero que empecé fue con programación 1 con Python y no me acuerdo qué asignatura era, con Scratch. O sea, yo usé los dos en el primer año. Y eso en el primer semestre. Y luego en el segundo semestre ya empecé con César en programación 2. Y luego, en el segundo año, ya empecé con C++ en algoritmos y estructura de datos. Así que es como el camino lógico de aprender a estudiar, de aprender a programar. Y aquí lo que quiero decir es que la lógica de programación no es igual a estudiar. Yo, por ejemplo, a mí me cayó algoritmos en su momento porque yo no hice el clic de entender cómo se estructuraba un programa. Porque te ponen un problema y ese problema lo puedes abordar de 1000 maneras diferentes, pero solamente hay una que es la óptima, pero bueno, lo puedes hacer de 1000 maneras. Entonces yo no conseguía hacer el clic. Y ese clic lo hice al final solamente con ensayo y error y solamente viendo programas ya hechos, leyendo el código, entiendo lo que hace el código, ese tipo de cosas. Y esas cosas las podéis trabajar desde ya. O sea, con Scratch es súper sencillo y con Python hay un montón de sitios en Internet y también de cursos y de todo que podéis empezar a aprender. Y de hecho, Algorithmics, Python y Scratch lo usan. Entonces, si podéis ir a un sitio de estos que te enseñan literalmente esto es lo primero que di en la carrera. O sea, eso ya lo tenéis ya entonces superado, claro. Luego, por otra parte, lo que os he dicho antes de los libros, yo llevo un tiempo, a lo mejor como un año o 2 años así, que he empezado a leer como libros de desarrollo de videojuegos, porque creo que es interesante saber sobre
otras experiencias de otras personas, sobre diseño de videojuegos, porque si sabes diseño de videojuegos sabes comunicarte mejor con el resto de personas de tu equipo. Luego también sabes sobre el proceso de creación de un videojuego y entre otras cosas. Yo, por ejemplo, recomiendo mucho uno de los primeros que me leí, que fue Sangre y Sudor y Lágrimas, o sea, perdón, Sangre, Sudor y Píxeles, que se llama así, de Jason Scheider, o no sé cómo pronunciarlo. Es el que está ahí, el que pone Blood, Sweat and Pixels. Y en este libro habla concretamente sobre videojuegos tan importantes como The Witcher 3 o Uncharted 4. Y uno de los más interesantes que me pareció que sale en un capítulo es el Stardew Valley, que creo que conocéis el juego y si no es, pues es un juego de granjitas en modo pixel art, que está hecho solamente por una única persona. Y esta persona tardó 10 años en hacer el juego, que se dice pronto. Y su novia fue la que estuvo trabajando para mantener a él mientras que hacía el juego. Y ahora sí, ahora son millonarios, pero en aquel momento no saben si van a ser millonarios o iban a ser lo que sea. Y está interesante saber porque lo pasaron muy mal hasta que consiguieron sacar el juego. Igual que también te cuento la experiencia de The Witcher 3, como todos los problemas que tuvieron de crunch. Crunch es invertir mucho tiempo fuera del horario laboral y ese tipo de cosas. A mí me gustó mucho. También me compré hace poco El viaje del jugador, que es básicamente un libro que te cuenta sobre, o sea, es de diseñadores de videojuegos y te cuenta cómo crear, cómo hacer, por ejemplo, los documentos de diseño de videojuegos, el Game Design Document que se llama. Y aunque queráis ser programadores, siempre es interesante saber otro tipo de perfiles, otro tipo de cómo comunicaros con vuestro equipo y saber leer este tipo de archivos, porque tú cuando entras en una empresa de videojuegos, lo primero que te van a dar va a ser un documento de 200 páginas a lo mejor que tienes que leer para saber de qué va el juego, un poco para tener un poco la idea de qué vas a hacer. Y si no sabes seguir este tipo de documentos, es la verdad que problemático. Y luego, por otra parte, me he empezado hace poquito el Press Reset, que es el mismo creador que lo de el de Sangre, Sudor y Píxeles, y va básicamente de la historia de éxito y de fracaso de algunos videojuegos, de cómo, por ejemplo, empezar un videojuego y ya se fue al fracaso porque no tenían dinero y cosas así. Y, ¿sabes? Ese tipo de experiencias que han pasado ellos viene muy bien para luego intentar evitar que te os pase a vosotros, claro, evidentemente. Y a mí me gustó mucho ese tipo de juegos, ese tipo de libros. Yo recomiendo mucho que leáis algún libro de este tipo de videojuegos o diseño o lo que sea, porque siempre os da información muy útil. Y ya por último, entro en el tema de estudios. Y como ya he dicho, yo lo que hubiera hecho si pudiera y volver atrás, si tuviera tener 12 años o 14 años, lo que sea, invertiría mi tiempo libre en aprender. Porque yo invertía en ver series y ya está, por ejemplo, o en irme con mis amigos y todo eso. Yo creo que hay tiempo para todo. Creo que después del instituto podéis ir con vuestros amigos y luego podéis ver o estudiar o lo que sea, o cualquier otro tipo de cosa, hacer actividades escolares, como lo de la Algorithmics, o igual que os vais a fútbol, igual que os vais a baloncesto, como yo hacía. También podéis ir a una academia que os enseñe un poco sobre lo que vosotros realmente os queréis dedicar o al menos aprender, ver si realmente os gusta, porque a veces que pensáis que puede gustar y a lo mejor no os gusta. Y con este tipo de cosas lo podéis probar. Em, yo ya, como ya os he dicho, yo me metí en informática cuando tenía 8 años y lo que yo hacía en informática era copiar textos. Sí, aprendí a escribir en ordenador, muy bien, pero ya está, no aprendí nada más. Pero bueno, como también he dicho antes, os os recomiendo que estudiéis bachillerato porque la matemáticas y la física están muy dentro de programación en videojuegos, concretamente, y creo que es muy duro, sé que es muy duro en las matemáticas y la física, pero yo qué sé, es que es necesario, es que yo cada día, no, a lo mejor no cada día, ¿vale? Pero claro, 2, 3 días, si estoy usando algo de matemáticas, algo de física, y ya solamente con tener el razonamiento lógico de matemáticas y de física, ayuda mucho, ¿sabes? Es como, es un paso previo a programar. Es como te cambia la mentalidad un poco y es como la preparación a programar. También recomendaría hacer un grado superior. ¿Por qué recomiendo esto? Porque me he dado cuenta de que, igual que mis compañeros, muchos de ellos se dejaron la carrera, si haces un grado superior, que son solamente 2 añitos, tienes la posibilidad de, aparte de ya empezar en el mundo laboral, que es porque es que hasta donde yo sé es año y medio de estudios teóricos y luego medio año entero de prácticas.
ya tienes una experiencia laboral ahí, sabes, ya has tocado algo de código, ya has tocado algo de lo que te quieres dedicar, entonces como que puedes hacerte una idea de lo que vas a hacer, porque sinceramente con 18 años tú no tienes ni idea de lo que quieres hacer en el futuro. Yo quería ser veterinaria cuando era pequeña y ahora mira dónde estoy. Y se cambia mucho de idea y con 18 años no tienes ni idea de nada. Entonces yo creo que lo suyo sería hacer el bachillerato y un grado superior, porque en el grado superior te darás cuenta de lo que realmente quieres, de lo que realmente te gusta y de lo que, oye, pues mira, al final me he equivocado, pues bueno, has invertido 2 años de tu vida en el cual tienes un título, tienes experiencia laboral y puedes trabajar si quieres de ello o no. Y ya está. Yo creo que lo mejor que es lo que me gustaría haber hecho a mí, la verdad. Luego, también evidentemente es súper importante elegir una buena universidad o curso o formación profesional. Preguntad a la gente, porque, porque creo que es súper importante. Porque muchas veces te metes en la carrera universitaria que dices, madre mía, aquí todo el mundo ha salido súper bien, pero claro, también tienes que tener en cuenta lo que te hayan dicho ellos que es malo. O por ejemplo, quieres ir a un grado superior también y, oye, te dicen, esto es una mierda, esto es horrible, no sé qué tal. Eso deberías preguntar a la gente a ver cuál es su experiencia sobre este curso o esta formación, lo que vosotros queráis. Y por último, lo pongo en grande también, aprender inglés. Parece una gilipollez. Nuestra vida nos han dicho todos nuestros padres que aprender inglés, que es lo más importante. Sé que se han machacado mucho sobre ello. A mí también me lo hicieron en su momento y yo el inglés lo odiaba, lo odiaba a muerte. Pero es que es necesario. Yo, por ejemplo, cuando tengo que usar algún problema que me surge de yo qué sé, de algo de programación tal, jamás en la vida lo he buscado en español. Bueno, algunas a lo mejor lo he buscado en español, pero que no, que yo lo busco en inglés porque es que en español a lo mejor te salen 2 o 3 búsquedas que te pueden servir, pero en inglés te salen 200 o 300. Es una diferencia bastante importante. Y si empezáis a estudiar ya inglés desde pequeños, no os costará tanto como luego de mayor. Yo me saqué el B2 de correprisa porque quería pedir la beca Erasmus y me lo pedían para ello y al final la aprobé, pero porque tuve mucha suerte, pero vamos, me hubiese jodido mucho, la verdad, no poderme ir de Erasmus, porque Erasmus es una experiencia muy buena y sin el inglés no podía irme. Y tenía que tener un B2, que ni siquiera es un nivel B1, es un B2. Ya tengo, ahora, por ejemplo, con mi trayectoria profesional y por haber aprendido por mi cuenta, tengo un nivel C1 oral, que está muy bien. O sea, es un nivel ya, el C2 es lo máximo, o sea, estoy casi en lo máximo. Entonces, creo que es necesario y como yo aprendí inglés, fue viendo series en inglés, los videojuegos también ayudan mucho porque están la gran mayoría en inglés. Y si no están en inglés, ponerlo en inglés porque tenéis la opción de poner el idioma en inglés. Y además el audio es mejor. Por ejemplo, estoy rejugando ahora el Assassin's Creed Valhalla y lo he puesto en inglés porque me gusta más. O sea, se escucha mucho mejor y me gusta más el doblaje. Y eso por un lado, por los estudios. Y después de daros toda la tabarra de mi opinión sobre como persona que ha trabajado en videojuegos y como persona que está trabajando actualmente en algo relacionado con videojuegos, quiero poneros en la situación que hay actualmente en España de videojuegos y de trabajo. Para ello, lo que he hecho es mirar este documento que se llama Libro Blanco del Desarrollo de Videojuegos Español, el 2021, que se realiza cada año, este informe. Y básicamente lo que hacen es hacer un estudio sobre las empresas de videojuegos y hacer una encuesta. Y aquí voy a explicar unos ciertos puntos que me parecen importantes sobre cómo es el Estado en España actualmente y nada, y es interesante saberlo para saber si hay futuro en España, porque muchas veces se dice, no, es que en España no hay trabajo. Lo hay, ¿vale? Lo hay, no digo que sea fácil, pero lo hay. Para empezar, quiero contaros un par de puntos, bueno, 4 puntos que son importantes ahora a nivel de España. Lo primero es el videojuego que Metroid, que creo que se lanzó el año pasado, literalmente. Em, que se ha desarrollado por una empresa española que se llama Mercury Steam, que creo que lo conocéis, y si no la conocéis está en Madrid. Em, y ha vendido como 2,74 millones de copias, que son muchísimas, en todo el mundo. Esto es un muy buen dato porque lo que hace es que España sea reconocida a nivel mundial. Por otra parte, también se ha anunciado Blasphemous 2, que Blasphemous no sé si lo conocéis, pero es un juego.
español, hecho por una compañía que se llama The Game Kitchen y está hecho, de hecho, en Andalucía. No me acuerdo en qué parte de Andalucía, pero en Andalucía fue. Y han anunciado que van a sacar la parte 2. Eso significa que la primera entrega ha ido muy, 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 muy bien. También en España se ha convertido en destino de grandes empresas como IO Interactive, Lion Studios, Alchemy Interactive o Triple Dot Studios, que por ejemplo, IO, para que os suene un poquito, el IO Interactive es la empresa que ha creado Hitman y ahora tiene una empresa aquí en España. Por tanto, se ha convertido en un sitio donde están creándose más empresas y donde cada vez vienen más gente. Y luego, y lea por último dato que me parece más interesante, es que España tiene un total ahora de 585 estudios, 475 en estudios en activo y 320 que están trabajando en algún proyecto, pero que todavía están a la espera de ser constituido como estudio. Así que esto hace un total de 755 estudios en España de videojuegos. Son bastantes, la verdad, son muchísimos. Vale, también respecto a dónde se encuentra ese tipo de empresas, aquí hay un mapa de España donde podéis ver más o menos cómo se divide la cantidad de empresas por comunidades. En este caso, la que tiene más empresas en la comunidad es Cataluña, con un 27,4% y seguida muy de cerca por Madrid. Es cierto que, por ejemplo, yo soy de Castilla-La Mancha y, por ejemplo, en Castilla-La Mancha ya veis que es un 1,9. Pero tenemos la posibilidad de que, como al vivir cerca de Madrid o vivir cerca de Valencia, que Valencia tiene casi un 10%, tenéis facilidad de encontrar trabajo. También Andalucía tiene un 14,7. Es mucho también. Por tanto, como podéis ver, España en general, sí es verdad que son los dos sitios grandes principales como Madrid y Barcelona, pero también en otras zonas de España también hay estudios. Y luego también aquí creo que tengo que hacer hincapié en una cosa, que es que tras los 2 años de pandemia que hemos sufrido, el teletrabajo parece haberse consolidado aquí en las empresas de videojuegos, sobre todo. Por tanto, el 49% de los estudios españoles afirman que toda su plantilla trabajan en remoto y solo el 7% de las empresas mantiene a toda su plantilla trabajando presencialmente. Por tanto, el 44% de los estudios lo hacen de forma híbrida. Es decir, van a lo mejor 3 días a la semana presencialmente y 2 días siguen trabajando. Lo cual está muy guay. A mí teletrabajar me parece increíble, a pesar de que se quitan el contacto también con personas también está muy bien. Pero teletrabajar está muy bien. Y eso no implica que tengas que moverte ni a Madrid, ni a Barcelona, ni a Andalucía. Tú puedes estar tranquilamente en tu casa de Palencia y ahí estás trabajando tranquilamente en cualquier empresa, a lo mejor de Madrid o de lo que sea. Vale, también aquí, como os he comentado antes, los estudios son importantes. Y se mencionan antes que yo lo que primero que haría es hacer un ciclo superior para empezar a trabajar, o bueno, para empezar a trabajar, para empezar mis estudios y luego ya me haría un grado superior, un grado, una carrera, lo que sea. Como podéis ver, la formación, o sea, la gente que trabaja en videojuegos, el 3% solamente es lo que no tienen ningún tipo de formación. Un 3% es súper poca gente. O sea, eso cuenta que el 97% de los trabajadores cuenta con algún tipo de formación reglada, como puede ser un ciclo formativo, un grado o un máster. Con esto no quiero decir que sea más importante hacer una carrera, pero estos datos creo que quieren también venir a decir que venimos de unas generaciones, venimos de un tiempo que se me ha dicho que la carrera es lo mejor que puedes hacer. Y yo no creo que sea así. Yo creo que hay varias opciones y que puedes hacerlo de otras maneras. Vale, por otra parte, también estos gráficos me parecen interesantes porque son los porcentajes de trabajadores de estudios según su edad y el porcentaje de trabajadores en los estudios según su antigüedad. Como podéis ver, la gran mayoría de los videojuegos están creados por gente joven, porque más de la mitad de sus trabajadores tienen menos de 30 años y solo un 5% tienen 45 años o más. Y además también se ve reflejado en la antigüedad, que un 32% de la plantilla tiene menos de 2 años de antigüedad. Por tanto, ahora mismo es como que hay sangre fresca en videojuegos y se puede ver perfectamente que, que las empresas de videojuegos son muy, muy, muy jóvenes. Luego, por esta parte, esta gráfica quiere mostrar la oferta de trabajo que hay según tipos de perfil. Como podéis ver, el más demandado
es la programación siempre. Normalmente sigue siendo la programación. Muy seguida del arte, ¿vale? La programación es el departamento con más números en estudios españoles, con un 21%, donde se prevé que que siga siendo los más demandados en los próximos 12 meses, con un 27% más. Luego lo más seguido son los artistas, con un 15%, y las menos previsiones indican que sea los que más necesitan, con un 22%. Y es difícil acceder a trabajos como diseño y narrativa, o sonido, y ese tipo de partes, ya que solamente constituye un 7% de las empresas españolas. Y se espera que solamente la demanda sea un 10% más. Por lo tanto, son trabajos complicados. Pero sin embargo, si os dedicáis a la programación, creo que tenéis bastante futuro laboral. Y las empresas se quejan de una cosa, en general, cuando van a buscar trabajadores, se quejan de que no encuentran trabajadores. Y esto dices, ¿cómo puede ser eso si en España todo el mundo quiere trabajar, no? Pues es que se encuentran con que hay falta de experiencia. Pero claro, normal que se encuentren con falta de experiencia. Si son gente joven, si lo que acabo de contaros aquí es que son gente joven y que son gente de mayor de 30 años, ¿qué esperan? Encontrarse. Claro que tenemos falta de experiencia. Claro que yo ya ahora mismo llevo 3 años laborales trabajados en programación, pero yo cuando entré, evidentemente no tenía ni 3 años ni nada. Yo acababa de salir de la carrera y ya está. Chao. Entonces, claro que se encuentran con falta de experiencia. Pero otro de los puntos más importantes que dicen ellos es que la formación es demasiado generalista. Y es que, por ejemplo, una persona que sale de ingeniería informática, claro, sale con un montón sabe programación en general, claro que sí, pero no sabe programación orientada a videojuegos, no sabe programación de gameplay, no sabe programación de herramientas, sabe programación, que claro que se puede especializar, pero el problema es que, en general, las carreras y los grados y todo eso son generalistas. Por tanto, con lo que quiero decir con esto es que si empezáis a estudiar lo que realmente queréis especificaros, puede decir, sí, he estudiado carrera de informática o lo que sea, pero yo sé de esto más porque en mi tiempo libre me he dedicado a ello. Y así evitáis lo de la formación demasiado generalista que dicen las empresas. Y por eso digo aquí que los estudios ofertados tienden a ser muy generales, para que puedas explorar todas las ramas, pero hay que especializarse. Ya te digo que en mi carrera yo aprendí diseño, arte y programación, pero de diseño y arte yo ahora mismo no me dedico. Puedo hacer X cosas que necesitan para mi trabajo, pero no soy artista, no soy diseñadora. Pero tengo los conocimientos, eso está bien. Eso en algunas cosas está bien y otras cosas, pues eso, tengo una formación muy generalista. He invertido 4 años de mi vida en la carrera para ser muy general todo. Y vale, y luego otra parte muy importante, creo que de las empresas de videojuegos, es que hay empresas que no son solamente videojuegos, que también hacen aplicaciones serias, o apps en general, hace software en general, hacen experiencias de VR, en AR y todo eso, que no son juegos, que también se usan mucho. Y bueno, desarrollo web, animación, tal. Aquí lo que quiero hacer recalcar es que, por ejemplo, yo trabajo ahora mismo, yo hago simulaciones de realidad virtual de un acelerador de partículas. No es un videojuego, pero yo trabajo con Unity todos los días y yo sigo haciendo algo como un videojuego. Yo lo que hago son cosas, como se llaman ahora, que son serious games, que ahora contaré lo que es. Pero que no solamente os tenéis que centrar por estudiar videojuegos, que vais a hacer solamente videojuegos. También puedes hacer otro tipo de aplicaciones que puede ser como yo, por ejemplo, para mi TFM, para mi trabajo final de máster, hice una aplicación de VR para las personas mayores en el momento de la pandemia, cuando estaban en confinamiento, pues para que pudieran hablar con sus familiares con la gafa de realidad virtual y pudieran cuidar de una granjita, tener su huerto, tener tal, para evitar que esa soledad y angustia que tuvieron ellos durante la pandemia. Eh, y eso es un videojuego como tal, pero es un videojuego serio. Y aquí lo voy a explicar lo que es un videojuego serio. Los videojuegos serios son básicamente juegos diseñados para un propósito principal, distinto a la pura diversión. Aquí, como podéis ver en las imágenes, son ejemplos de, por ejemplo, cuando ahora mismo se lleva mucho en automoción, que diseñan muchas veces los coches, lo diseñan con realidad virtual, o incluso le enseñan a sus empleados cómo montar un coche, cómo quitar una herramienta o quitar una parte o lo que sea con realidad virtual. De esta manera pueden aprender sin tener que dañar un coche de verdad, por ejemplo. Y también en las otras imágenes podéis ver que son dos trabajadores de industria que están aprendiendo básicamente, por ejemplo, el de abajo del todo está aprendiendo de cuáles son las partes de una tubería
y la arriba está haciendo un entrenamiento de cómo hacer un proceso de su trabajo sin tener que hacerlo en la vida real para evitar riesgos laborales o cualquier otro tipo de riesgo. Y en el libro blanco de videojuegos se dice que un 21% de los juegos publicados por los encuestados se encuentran dentro de la categoría de Serious Games. O sea, que el 21% de los estudios que le han preguntado es bastante gente, es bastante parte del proyecto haciendo Serious Games. Y dentro de esto está el 85% de estos están especializados en educación, que por ejemplo también hacen muchos de cómo aprender, de enseñar, por ejemplo, cosas de medicina, y ese tipo de cosas también se hace como videojuegos. Y luego una de las preguntas más importantes es ¿con qué debo empezar? ¿Con qué debo aprender? ¿Unity o Unreal? Porque ahora mismo cuando Unreal Engine 5 ahora mismo está muy al día y ahora mismo todo el mundo quiere hacer videojuegos en Unreal Engine. Aquí no quiero convencer ni que sea ni Unity ni Unreal, pero los datos establecen que las empresas actualmente usan Unity un 74% y Unreal en un 41%. Y luego los demás son motores propios, GameMaker, tipo de motores más pequeños, ¿no? Yo lo suyo sería empezar con Unity porque creo que es más sencillo. Y porque creo, no que creo que sea más sencillo, sino que creo que hay más herramientas en Internet para aprender a ello. Hay muchos tutoriales, hay mucha gente que te cuenta consejos. Entonces creo que lo mejor es Unity para empezar, porque Unreal está un poco, cojea un poco en esa parte todavía, porque no hay gente que cree muchos tutoriales sobre ello. Y yo ahora mismo actualmente estoy estudiando Unreal un poco, porque yo no quiero quedarme desfasada, yo no quiero solamente saber Unity, yo quiero saber de todo un poco, para que si el día de mañana me dicen, oye, tienes que empezar a trabajar con Unreal, pues yo trabajo con Unreal y no pasa nada, porque el concepto como tal de creación de videojuegos es el mismo. Y luego también hice un pequeño estudio de cómo está la situación en Europa, porque claro, en España ya hemos visto que estaba bien la cosa, pero en Europa está mucho mejor, porque en Europa, España empezamos tarde con el tema de videojuegos y Europa lleva más años que nosotros. Entonces, estos son unos cuantos datos que he encontrado, que por ejemplo Francia es uno de los países más interesantes en el desarrollo de videojuegos, ya que tiene un valor de más de 1 billón de euros en ingresos. Y además, la gran mayoría de game publishers europeos tienen sede en Francia. Luego, Alemania y Francia son los únicos países de la Unión Europea que tienen más de 10.000 personas trabajando en la industria. Son un montón. Además, en toda Europa hay 4.913 estudios. Perdón. Ay, qué me hago. 620 en Francia y 614 en Alemania. Un montón. Se me ha ido la voz. Ya. Además, ay, qué mal. Hay un total de 87.000 personas trabajando en la industria de Europa, lo cual son 15.000 en Francia y 10.000 en Alemania. Un montón también. Y España, esto es importante también, España se sitúa en el top 5 de mayor número de instituciones educativas con programas de desarrollo de videojuegos. Con esto lo que quiero decir es que aprovechad que vivís en España, que sois españoles y que tenéis educación en España, para poder estudiar aquí, que es que no te creas que hay cosas mejores fuera de España. Estamos en el top 5. No son las instituciones educativas que tenemos aquí, no son malas. Por mucho que nos quejemos de que sí, es que en la carrera, es que en el instituto, es que la educación en general en España está mal, no está tan mal a nivel europeo. Ya veis que soy el top 5, está bastante bien. Y luego en otro informe he visto que eso también es importante, que unas 118 millones de personas juegan a videojuegos. Y de las personas que juegan, un 53% son hombres y 47% son mujeres. Para que veáis que está muy equitativamente. O sea, no solamente son antes, hace a lo mejor, no sé, 10 años o así, sí es cierto que eran más veces más hombres, ¿no? Pero ahora tanto mujeres como hombres juegan a videojuegos sin ningún problema y y a mí me sorprende mucho que la tabla que veis ahí en la derecha, 27 millones de personas tienen entre 45 y 64 años de edad. O sea, son personas bastante mayores lo que juegan. No solamente son chiquillos que dicen, no, es que solamente juegan los chiquillos. No, no, no. O sea, hay bastante gente que son mayores.
Por lo tanto, también creo que es un mercado al que hay que explorar y que al que podemos ayudar, ¿no? A que podemos crear un videojuego para personas mayores o que podemos, lo que sea, ¿no? Y que no solamente nos tenemos que orientar a personas de 14, 15 años que le gusta el Fortnite solamente, ¿sabes? No, hay más gente que le gusta también jugar al Fortnite y tienen 45 años. Y la edad de media del jugador es 31,3 años, o sea, también es una edad bastante avanzada, no son niños, ya no, de los jugadores ya no son niños, eso creo que tiene que quedar claro. Y que luego también en Europa en general, la gente invierte casi 10 horas semanales de media en videojuegos, lo cual es mucho tiempo si lo comparas con el tema de televisión, con el tema de series, que es como antiguamente se veía solamente de televisión y series. Ahora ya es como que los videojuegos han tomado mucha fuerza en ese tipo en la población mundial, sobre todo en Europa. Y de hecho, en la pandemia, esas cantidad de horas, o sea, ahora mismo la media está en 9,3 horas semanales, ¿vale? Pues en la pandemia fueron hasta 10,2 horas semanales, porque claro, en la pandemia no teníamos otra cosa mejor que hacer. Entonces la gente se dedicaba a jugar a videojuegos. De hecho, mucha gente empezó a jugar videojuegos en ese momento. Y como conclusión, para cerrar un poco la charla, eh, voy a decir unos cuantos puntos que, por ejemplo, que podemos decir que hay buenas perspectivas de futuro para la industria del videojuego. Ya habéis visto los datos que hay, ya habéis visto los datos en España, no es tan malo, no está tan mal ahora la cosa. Se empieza a ver luz al final del túnel y creo que es un buen futuro laboral. O sea, vas a encontrar trabajo sí o sí, ya sea en videojuegos o en cualquier otro tipo de programación o lo que sea, vas a encontrar trabajo, no es tan difícil. Luego también creo que se ha quedado claro que tener una buena formación es imprescindible, porque las empresas, como ya he dicho, buscan profesionales cualificados. Eh, luego también creo que es importante que la industria del videojuego fue una de las pocas industrias que no se vio afectada por la pandemia de manera directa. Al revés, se vio beneficiada. O sea, si vuelve a tratarse otra pandemia, tú tienes trabajo y vas a seguir trabajando porque es una de las pocas industrias que no tuvo ningún problema. Luego también empezar de niño ayuda muchísimo al futuro. Ya lo estáis viendo que con los datos que he mostrado antes, que es que España es, bueno, empezar desde niño. eh, es que yo ojalá hubiera empezado antes porque ya mismo tendría un nivel mucho mayor del que tengo y eso que no tengo un mal nivel. Como ya he dicho, España empieza a ser uno de los principales países con industria de videojuegos. Y, aprovechar que no tenéis que salir fuera de España para formaros, porque en España tenemos muy buenas instituciones para estudiar aquí. Como he dicho antes, estamos en el top 5. Y nada, en general, que es un futuro prometedor para los profesionales de diseño de videojuegos y que os animo a que os pongáis a ello y que creo que todo el mundo lo puede conseguir y que si empezáis ya, lo tenéis todo hecho mucho más fácil y no tenéis que calentaros mucho la cabeza. Así que nada, eso es todo. Muchas gracias por venir a esta charla. Espero que os haya gustado y espero que os haya ayudado a tener con mis consejos de alguna manera. Y si tenéis alguna pregunta o consulta, podéis hacerla si queréis. Muchísimas gracias, Andrea. Ha sido una ponencia excepcional en la que has podido mostrar a todos los asistentes que, por lo que entiendo y por lo que hemos visto, pues son gente joven y en proceso y en etapa de formación en la mayoría de los casos, pues cómo es posible, les han mostrado de una manera clara cómo es posible dedicarse a este mundo del desarrollo y diseño de videojuegos de una manera profesional y cómo cualquier alumno, siguiendo el método adecuado, con la organización precisa y con el esfuerzo que todo en la vida conlleva, pues puede dedicarse de una manera profesional a este mundo de los videojuegos. Nada, simplemente añadir que nosotros desde Algorithmics intentamos inculcar a los alumnos o sentar con ellos las bases de estos conocimientos para que, bueno, pues para que, como tú bien has dicho, puedan empezar a aprender esta materia desde más pequeños, sin necesidad de esperar hasta llegar a la universidad. Hoy en día existen estos recursos, hace unos años, como tú bien comentabas, pues no existían. Y nada, pues nosotros de una forma divertida y lúdica, pues intentamos que
pues que se inicien en estas materias lo antes posible. Y nada, pues invitaros a todos, como ha dicho Andrea, si tenéis alguna pregunta que hacer, pues es el momento de hacerla a través del chat e intentamos, Andrea seguramente en este caso intentará responderla. Claro. Si tenéis alguna pregunta podéis ir escribiéndola por el chat, ¿vale? Te dan la enhorabuena, Vale, Andrea, por tu exposición y te preguntan qué carrera estudiaste. vale, pues yo estudié, me voy a poner en el principal para un momentito. Sí. Vale. Vale, pues yo estudié grado en diseño y desarrollo de videojuegos en la Universidad Jaume I. Es la primera carrera pública en España. O sea, ahora creo que hay más opciones. En Madrid y en Barcelona creo que también había. Pero cuando yo empecé, que fue en 2015, solamente la primera carrera pública. Y la estudié porque era pública. Por tanto, tenía posibilidad de beca. Y luego el máster que hice fue el máster de desarrollo de software en la Universidad de Granada. Pero un máster, si no vas a dedicarte a algo de universidad y cosas así, no lo veo necesario. Creo que es más necesario la formación previa, que un máster es un año al final y al cabo, y un año es poco tiempo. Un año no te da tiempo prácticamente de aprender mucho. Espero que haya respondido bien la pregunta. Vale, Oscar creo que dice que cuánto se gana suponiendo que trabajas en una empresa grande y en un proyecto grande. Pues, a ver, lo de ganar va bien más de según tu experiencia laboral o tu experiencia como en sí, como cómo te desarrolles tú. No se gana mal en videojuegos. Yo la verdad es que empecé con un salario bastante bajito, mínimo profesional, pero no normal, era junior. Y no esperéis tampoco cobrar 2.000 euros el primer trabajo que tengáis, claro, evidentemente. Pero vais a conseguir, no sé, creo que que de normal se consigue bastante salario en unos pocos años conforme vas consiguiendo experiencia laboral, vas ganando bastante más dinero. A lo mejor fácilmente con 3 o 4 años laborables ganas 2.000 euros mensuales. 2.000 euros mensuales a nivel español está muy bien. Eh, Mira, por aquí nos pregunta Adriano, para empezar con inteligencia artificial, ¿qué debería hacer? ¿Una carrera, un máster? con inteligencia artificial es que es una cosa, es un tema complicado porque según qué tipo de inteligencia artificial o sea, si te quieres dedicar a videojuegos, tal vez una carrera de ingeniería informática es lo más recomendable y luego a lo mejor sí que hay en tu caso un máster porque la inteligencia artificial es un campo muy diverso, muy complejo y, y sí, o sea, creo que lo suyo sería hacer carrera y máster porque es complicado, sí. Muy bien. Daniela Román dice que le ha encantado tu exposición y pregunta cuántos años de carrera has hecho. Pues en España las carreras todas, menos medicina, claro, que medicina creo que son 5 años o así. Todas las carreras son 4 años, entonces hice una carrera de 4 años. Me gradué, o sea, me metí en la carrera en 2015 y me gradué en 2019, así que hice justo clavados 4 años. Muy bien. ¿Cómo ves estudiar ingeniería informática? Nos pregunta Cristina. Según si te quieres dedicar a videojuegos, lo veo demasiado abierto, ¿no? Como que si te quieres dedicar a programación de videojuegos, pues bueno, esta es una buena base, la verdad, claro, ingeniería informática, muy bien. Pero, por ejemplo, la parte de hardware no te importa como tal. O sea, yo sé de hardware un poco, claro, evidentemente, pero no te sirve saber todos los componentes de un ordenador ni nada de eso. La carrera de ingeniería informática, hasta donde yo sé, es bastante compleja y complicada. Y creo que a lo mejor ahora actualmente hay muchas más, te puedes especializar ya directamente en videojuegos en cualquier carrera pública o carrera privada también. Y creo que es mejor si te centras más en lo que realmente quieres, más que en algo más genérico. Uh-huh. Iker te pregunta directamente ahora mismo cuál es tu trabajo, cuál es tu deber. Pues soy investigadora en la Universidad de Granada. Y lo que hago realmente, aparte de ser investigadora, porque investigadora también son más cosas, soy programadora de una aplicación, de una simulación de realidad virtual, de un acelerador de partículas que van a hacer aquí en España.
y me dedico a ello. Eso hago como simulaciones de cómo va a ser el proceso de mantenimiento de este acelerador antes de crearlo para ver si está todo bien y para que no haya ningún problema ni pase nada. A eso me dedico ahora. Muy bien. Te dan las gracias por aquí de nuevo. Pregunta Diego Rodríguez. ¿Recomiendas más empezar con Unity, Unreal Engine u otro motor? Yo creo que ya lo has explicado, ¿verdad? Sí, pero lo vuelvo a explicar, no pasa nada. A ver, para empezar, Scratch o Python o algo así, porque es como lo más sencillito bueno, Scratch sobre todo, que puedes hacer un videojuego tonto o lo que sea tal, como muy facilito, en una hora tienes algo hecho. Eso todo para empezar. Y luego ya una vez que ya tengas, como yo digo, las bases, yo empezaría con Unity porque hay muchas más herramientas en Internet y mucha más información en Internet en general. Y creo que que puedes aprender más así, porque si no tienes una base es mejor así. Y, y con Unreal creo que es más complicado, se me hace más complicado a mí. A lo mejor es porque yo empecé con Unity y así, pero Unreal se me hace un poco más complicado, creo. Y aunque es más sencillo con el tema de los blueprints, es que Unity ahora también tiene un sistema de nodos. Entonces, ya la cosa está un poco ahí ya más paralela, está más igualada. Así que yo te recomiendo Unity, pero no sé, lo que quieras. Muy bien. Honorio, da las gracias, muchas gracias por la charla, me ha parecido muy interesante. Tengo un hijo de 8 años al que le encantan los videojuegos y que de hecho lleva un año diciendo que quiere ser programador de videojuegos. Sobre esto tengo dos preguntas. Con su edad, ¿qué me recomendarías que hiciese para empezar en este mundillo? Scratch, ¿no? Sí, Scratch y si puedes llevarla a un curso como Algorithmics o lo que sea, sobre todo eso porque es quien te va a dar la base, quien le va a dar la base a tu chico, claro. Roblox es una herramienta también que aporta mucho, ¿no? Cuando te estás Sí, iniciando. yo que cuando empecé, todavía Roblox no existía como tal, o sea, empezó a salir justo prácticamente cuando acabé la carrera, más o menos yo. Pero sí, también he visto algunas cosas que ha hecho la gente y que, sobre todo en la comunidad, y ha hecho cosas súper interesantes, que yo a lo mejor nunca se me hubiese ocurrido, la verdad. Así que sí, también Roblox es una herramienta muy guay, sí, sí. Sí, además te permite trabajar con scripts de código, es una manera de iniciarte a la codificación también. Sí, Yo ahí sí pienso que es como herramienta de iniciación al mundo del diseño de videojuegos es muy interesante. sí, sí. Ya te digo, lo más es que últimamente lo escucho cada vez más, sobre todo para niños, así que me parece muy interesante, sí, sí. Muy bien. También nos pregunta Honorio, pues ¿cómo ves tú el mercado laboral de aquí a 10, 15 años? Esto ya es una pregunta más de pitonisa. Total. A ver, puedo intentar. A ver, yo digo que si actualmente ahora mismo hay buenas expectativas de futuro, yo creo que dentro de 10 o 15 años habrá incluso más. Es verdad que yo ahora, la gente que sabe ahora, por ejemplo, que tenga como 14 15 años y empiece ya a estudiar ese tipo de carreras y empiece a meterse en ese mundo laboral, va a tener más facilidad porque ya habrá metido de cabeza, ¿no? Pero yo creo que en 10 o 15 años más los videojuegos van a ser cada vez más importantes, ya han entrado, ya no están como hace 10 años, justo hace 10 o 15 años, los videojuegos se veían como perversos, como malos, como horribles para los niños, que cómo le dejas jugar a tu niño a ese tipo de videojuegos, como que son, de hecho, cada vez que había cualquier cosa mala por algún chico que no estaba muy bien o lo que fuera, siempre era como, no, es que juega videojuegos y cosas así. Yo no creo que sea así, yo creo que se ha ido bastante bien. Así que creo que de 10 a 15 años será mucho mejor incluso la expectativa de futuro, claro que sí. Muy bien. Pregunta Cristina si en Andalucía está la carrera de programación de videojuegos. Pues creo que la van a sacar, creo que sí, no estoy muy segura. Y de hecho, en Andalucía lo bueno que tiene en general, si no sé si habéis estudiado en Andalucía, pero si estudias el primer año de carrera, que son, a lo mejor la carrera te cuesta 800 euros o 900 euros por ahí, el primer año, si ese primer año lo has aprobado entero, tienes una beca que se llama el 99%, que literalmente te pagan el 99% de la carrera. Por tanto, el año siguiente no pagas absolutamente nada por haber aprobado todo. Lo cual es muy interesante, claro, si no tienes la beca del gobierno porque tu situación económica es buena y la beca del gobierno no entra, pues tienes esta beca en Andalucía que está muy, muy, muy bien. Y creo que sí, creo que van a sacarlo o algo así, escuché, sí, sí. Ujú. No, está claro que cada vez en más universidades van a ir incorporando este grado de diseño de videojuegos u otros similares. Total. Muy bien, Antonio se presenta, tengo 13 años, manejo mucho Scratch y ahora estoy terminando el curso de Python Pro.
O sea, que entiendo, Antonio, que eres alumno de la escuela de Algorithmics. ¿Debería aprender sobre más plataformas para programar a esta edad o debería esperar para ver qué trabajos prefieren una plataforma u otra? ¿Hay plataformas recomendadas para una edad determinada? A ver, la verdad es que tienes muy buen camino ya hecho. Si sabes ya Scratch y ya estás teniendo el curso de Python Pro, o sea, ya tienes una muy buena base. Yo lo que te recomiendo que eres muy joven, con 13 años, madre mía, o sea, ojalá haber tenido yo 13 años y haber sabido todo lo que sabes tú ahora. Pero sí, ya, claro que te puedes esperar si quieres saber qué plataforma se va a usar, pero es que ¿para qué te vas a esperar si puedes empezar ya? Porque que, por ejemplo, ahora mismo es que sea un Unity la más usada en España, por ejemplo, y un Real la que menos usada, no significa que en un futuro no sea un Real y luego Unity o que se haga otra nueva plataforma. Pero todas las plataformas van a ser al fin y al cabo se basan en lo mismo. Si sabes una, cambiarte a otra no tiene por qué ser tan complicado. La programación es la misma, o sea, tu lógica de programación va a ser la misma, tu manera de diseñar va a ser la misma. Entonces, si yo fuera tú, me empezaría a hacer un portfolio. Empezaría a decir, mira, pues este es el primer videojuego que hice yo, por ejemplo. Y así, en un futuro, dentro de 10 años, podrás decir, mira, este fue mi primer videojuego que a lo mejor piensas que es una mierda, porque cuando tengas 23 años vas a decir, madre mía, qué juego hice. Pero luego tendrás, claro, dirás, mira lo que era y mira lo que he conseguido ahora. Lo cual creo que está muy guay. Antonio, en el curso de Python Pro, si lo está terminando, ya ha diseñado, bueno, ha programado juegos en 2 dimensiones, tipo Arkanoid, ha hecho algún Ujú. juego ya en 3 dimensiones, o sea que algo de conocimiento ya tiene. Por eso que no lo deje, que ya que ha cogido carrerilla, que siga. Muy bien, perfecto. Diego Rodríguez, da las gracias. Apolo, ¿por qué empezaste en este trabajo? Gracias. Pues porque se me presentó la oportunidad, básicamente. Me gusta mucho mi trabajo porque, bueno, ahora mismo no lo estáis viendo porque estáis en el fondo literalmente con el fondo de pantalla que tengo de Algorithmics, pero ahora mismo estoy en la oficina y en la oficina tengo brazos robóticos, HoloLens, Oculus Quest, un montón de cosas de tecnología que de otra manera no podría usar. Y ahora mismo sé un poco de todo. O sea, me siento como que cada vez aprendiendo más y este trabajo me da la oportunidad de poder aprender cada vez más. Así que yo estoy muy contenta. Hago cosas muy guays. Muy bien. Apolo, de nuevo, pregunta, ¿tú qué recomiendas más? ¿Python o Scratch? Bueno, es que eso es... Es según tu nivel. O sea, Y claro, si sabes según edad programar, también, ¿no? sí, también, si sabes programar ya, lo de if, else, cookies y todo eso lo tienes súper superado. Con Scratch ya lo sabes hacer, ¿no? Entonces, a lo mejor con Python puedes empezar a hacer cosas más serias, por así decirlo, o más, no sé cómo decirlo, más orientadas a la empresa, a lo mejor, con Python. Pero con Más Scratch, resolución de problemas de la vida real, ¿no? De la empresa real, sí, del mundo real. exacto, eso es. Yo creo que con Python vas a demostrar algo más, como más seriedad, por así decirlo, que con Scratch, ¿no? Con Scratch es más como para empezar, literalmente. Así que si ya Scratch si ya sabes la lógica de programación, puedes saltar tranquilamente Python porque te va a abrir más puertas. Ujú. Scratch está limitado, un poco claro, evidentemente. Scratch es un entorno más amigable, ¿no? Para niños Claro, más pequeños, pero realmente tiene mucho potencial. O sea, lo que es sí, sí, la sí. base de la programación la puedes sentar perfectamente con Scratch. Ya te digo, yo mi primer juego fue con Scratch, hice un plataforma normal y corriente, y con su vida, con su zona de que te mata, con sus enemigos, y ya está. Es lo que hice al principio. Sí, sí, ese fue mi primer videojuego. En el curso de programación visual con Scratch que tenemos en Algorithmics, los alumnos acaban viendo listas, programación orientada a objetos, ciclos en los cuales van iterando sobre diferentes elementos. O sea, realmente están viendo lo mismo que vemos o parecido a lo que vemos en un curso de Python, pero con lenguaje Scratch y adaptado a niños de una edad más temprana. Yo, la verdad es que no lo di tan en profundidad y ojalá haberlo dado con tanta profundidad porque yo cuando salté a Python, la verdad es que fue como en plan, ¿qué es esto? Digo, ¿dónde están mis piezas de puzzle como Scratch? ¿Dónde están? Que no lo sé. Me costó un poco, pero ya está. Luego ya todo bien. Muy bien. A ver, Iker de nuevo dice, tengo 15 años, tengo bastante claro que me quiero dedicar a la programación de videojuegos, pero no tengo claro de qué manera. ¿Qué recomiendas? ¿Entrar en una empresa de programación de videojuegos o buscar o crear un grupo más pequeño con más compañerismo para trabajar?
Depende. ¿Quieres Son... ganar, ¿Quieres ganar dinero del minuto cero? Porque si haces una empresa con tus amigos, no creo que vayas a ganar dinero desde el principio, ¿sabes? Es una pregunta complicada. Lo que sí que recomiendo, por ejemplo, es que si tienes amigos que realmente se quieren dedicar a videojuegos como tal, puedes empezar desde ya a hacer mini videojuegos, hacer vuestros videojuegos tontos de plataformas, son lo que sea, da igual. Haces un portfolio diciendo, mira, pues yo en este videojuego me dediqué a programar el movimiento del personaje y esto es lo que hice, y este es el videojuego. Y poco a poco así es como se hace un buen portfolio, porque un videojuego es muy difícil que lo hagas una sola única persona. De hecho, literalmente es un grupo de personas que se junta a hacer un conjunto de un videojuego en sí. Entonces creo que es una muy buena práctica, la verdad, que empecéis ya si queréis, cuando queráis, cuando en vuestro tiempo libre. Pero claro, si queréis ganar dinero, no vais a ganar dinero con vuestra empresa, evidentemente, porque es muy complicado. Así que, en mi opinión, yo buscaré trabajo, o sea, yo cuando tuviera edad para trabajar y cuando tuviera ya una formación y todo eso, buscaría a lo mejor un trabajo que a lo mejor no puedes, tu primer trabajo no va a ser de videojuegos, a lo mejor no, pero, pero cualquier trabajo de programación te va a servir y luego en tu tiempo libre con tus compañeros puedes hacer tu videojuego, que también es totalmente válido. Y creo que así puedes tener un perfil muy interesante y al final trabajar en empresas de videojuegos, por supuesto, claro. Quizá lo más importante, no obstante, en esta etapa es la formación, ¿verdad? Luego ya Sí, elegiremos o el mundo nos llevará a un sitio determinado, una empresa más grande, más pequeña, ¿no? Nuestra propia sí, empresa, nuestro perfil, pero sobre todo ahora en esta etapa lo importante es pensar en la formación. Y cuanto mejor sea, ¿verdad? Pues más puertas abiertas tendrás en un futuro. total, sí, sí, sí. Muy bien, perfecto. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta más. Disculpad. Vamos a ver. A la hora de modelar un personaje, ¿qué programa recomiendas, tanto en pixel art como en 3D? Diego Rodríguez. Vale, yo pixel art no lo he usado mucho, la verdad, pero de 3D sí que sé más. Y de 3D actualmente lo que más recomiendo es Blender. Blender porque es el lenguaje, además es gratuito y de momento va a seguir siendo gratuito. Y Blender hay también muchos tutoriales en internet para ello. Y muchas empresas lo piden. Yo empecé, por ejemplo, yo sé un poco de Blender, un poco de 3ds Max, que es de pago, desde Adobe. Un poco también sé un poco de Maya, sé un poco de ZBrush y creo que ya, si no me equivoco. Pero vamos, que yo si fuera tú, empezaría con Blender, que Blender va a ser gratuito en principio. Y lo han pedido en muchas empresas y es una herramienta muy buena. O sea, ahora creo que han sacado últimamente la nueva versión y todo el mundo está flipando con ella. Y de hecho hay gente que hace fotos, o sea, renders, que son parecen súper realistas porque, claro, modelan el personaje y luego van a hacer el renderizado como ellos quieran y con la textura que ellos quieran. Y queda muy, muy, muy bien. Perfecto. Muy bien, Andrea. Pues vamos a concluir el webinar. Perfecto. Aprovechamos la ocasión para daros de nuevo a todos los asistentes las gracias por vuestra participación, por vuestra atención, que veo que habéis estado todos muy atentos. A Andrea nuevamente también por su brillante ponencia, que nos ha encantado a todos. Y nada, esperamos que os haya abierto un poco las puertas a este mundo probablemente aún desconocido para vosotros, sobre todo a nivel profesional. Y os invitamos a participar en los próximos webinars que iremos organizando en las próximas fechas. Os informaremos por redes sociales y esperamos que os haya gustado y os haya servido de ayuda. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.
Vale, creo que estamos eso ya. Ahora sí. A Ahora ver, sí. estaba echando 1 a 1, ya he terminado. Vale, Bueno, perfecto. muy bien, Andrea. Me ha encantado. ¿Sí? ¿Ha salido bien? Ha estado fenomenal. Ha estado fenomenal el enfoque clarísimo y muy bien hecho. Y yo creo que a los asistentes les ha gustado mucho Yo creo que también. nos ha gustado mucho. Hemos visto Vamos, mucha sin interacción. duda. Sin duda. Y he visto un montón de gente y he dicho, madre mía. Sin duda, fenomenal. Además, yo creo que eran todos chavales jóvenes, ¿no? Chicos y chicas bastante Sí. jóvenes y les ha ayudado Sí, pero realmente. también había bastantes padres. Ha habido 2 o 3 preguntas que eran de padres para sus hijos. Y Total. no, tampoco Sí. relativamente mayores.